En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos. Las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital se constituyen en escenario de análisis y opinión, punto de encuentro con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Lo que se denunció esta semana por parte del canal Caracol frente a Carlos Matos y cómo se burlaba de su detención en la cárcel La Picota es el fiel reflejo de lo que ocurre con muchos al interior de la justicia colombiana. Burla, plata, danza de los millones que circula en la corrupción que tiene invadida una institución como el IMPEC y que a través de su sindicato quiere ocultar un secreto a voces, necesidad urgente de acabar con ese ente y de repensar el manejo de las penitenciarías en el territorio nacional. Una alianza público-privada no estaría distante de una solución óptima para ponerle freno a esa vagabundería que se ve dentro de la policía, la justicia y los reos que se burlan a sus anchas de lo que debería ser una condena para resarcir lo que causaron en daño a la población nacional. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La justicia, como precepto moral que representa la verdad y otorga a cada uno lo que le corresponde, se desdibuja cada vez más en Colombia. Descomposición del aparato jurídico colombiano y cada una de las instituciones conexas a él hacen palpable que en el país la corrupción se tomó todas las instancias y no existe un límite que impida caer más bajo. Informe periodístico publicado por Noticias Caracol que dejó en evidencia las prebendas que tenía Carlos Matos dentro y fuera de su lugar de reclusión es la punta del iceberg de un problema coyuntural. La justicia está al servicio de los poderosos delincuentes. El IMPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, es el fiel reflejo de todo lo que está mal en los organismos públicos. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Escándalo que ahora sonroja a muchos y rasga las vestiduras a otros es la secuencia de una serie de hechos que como sociedad se han normalizado y distantes están de lo que debería ser un proceso de resocialización de quienes se encuentran internos en las cárceles de la nación. Reiteración de escándalos. Viajes de quienes están en prisión domiciliaria, fiestas, extorsiones, fugas de cárceles, por no hablar de las celdas estrato 6 que se permiten al interior de estas, es la prueba fehaciente de que los delincuentes hacen lo que se les da la gana y nadie dice o hace absolutamente nada. Investigaciones exhaustivas que se anuncian no pasarán de ser un filtro distractor que cortará la soga por el lado más débil, pero no tocará a quienes desde arriba dan las órdenes y ahora solo intentan quedar bien. El presidente está muy disgustado e indignado
con lo que se conoció por la denuncia del canal Caracol, fue lo que dijo en Semana en Vivo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. El presidente, aparte de que está muy molesto con esta situación, por supuesto está muy sorprendido y sobre todo una palabra que el presidente estoy completamente seguro que siente, está completamente indignado frente a lo que está pasando, precisamente porque su ministro de Justicia, todas las directivas del INPEC, siempre tratamos bien a los internos de nuestro país. Yo te contara, mira, más del 70% de los internos del país ya están trabajando y estudiando. Es una política, señor presidente de la República, que hemos asumido con mucha responsabilidad, están estudiando. Cuando pasa esto, claro, una indignación total. Por eso me dio las instrucciones y estamos actuando de frente con esto. Actuando de frente e inmediato para apagar un incendio que traerá consigo múltiples consecuencias. Negocio que se teje en el bajo mundo de los centros de reclusión ha dejado a la luz pública un secreto a voces que hay que zanjar de tajo. Todos los presos tienen la posibilidad de comprar una salida, beneficios administrativos, celdas, visitas, traslados, teléfonos personales y un sinnúmero de elementos e irregularidades que son el pan de cada día. Hedor de corrupción que invade al INPEC ratifica que es inminente y necesario liquidar esa institución inviable que perdió el rumbo a manos de sus funcionarios que hacen miles de triquiñuelas respaldados por un nefasto sindicato, cárceles resort, suites en los cantones militares, cuestionados permisos de salidas a restaurantes o reuniones familiares son tan solo unos ejemplos que sacan a flote que lo acontecido con Carlos Matos no es una excepción. Son múltiples los informes periodísticos que lo han advertido en los últimos meses. El presidente Iván Duque Márquez se niega a asumir el costo político como amerita esta situación y trata de bajarle el perfil argumentando reacción inmediata y fuerte. Aquí no hay temas de costo político, aquí hay temas que esto es vergonzoso lo que sucedió y por eso ahí se actuó y se actuó con mucha firmeza. Aquí nosotros no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial ni al sistema penitenciario y carcelario y por eso la respuesta fue inmediata. Con indignación sí, pero inmediata. Así que nosotros frente a este tema, cero tolerancia. Cero tolerancia es lo que siempre se dice y el escándalo posterior es mucho peor que el anterior. Caída del director del INPEC y el director de la cárcel La Picota es el contentillo que brindó el gobierno a la opinión pública sin asumir el costo político que le corresponde al ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orjuela, que hace tiempo demostró que el cargo le quedó grande y se le salió de las manos, por lo cual evita dar la cara al país y responder los múltiples cuestionamientos que sobre él recaen. Danza de irregularidades que se siguen conociendo ratifican que las cárceles en Colombia son clubes sociales para los zampones y corruptos que tienen los recursos económicos para manejar y corromper las respectivas autoridades. Mal está el país con la podredumbre social, la ineficiencia de la justicia y la mediocridad de maquiavélicos abogados cómplices que hilan delgado la interpretación de la ley, participan de las jugaditas burlonas y luego fungen de víctimas. En Blue Radio el abogado Iván Cancino se declara sorprendido cuando lo ve. Es lo que dice en medio de la entrevista que fue un enfrentamiento como acá se escucha esto que ocurrió en Blue Radio. Obviamente me sorprende cuando entro, tengo una conversación con él bastante larga, que obviamente no puedo revelar por abogado cliente. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes en el transcurso y que doctor eso Cancino, es excepcional. Déjeme hacerle una pregunta. No, Néstor, es que esto no parece, Néstor, esto no parece una consulta abogado-cliente, doctor Cancino, con todo el respeto. Yo quiero saber... Entonces, ¿qué parece? Pues parece un gran acto de corrupción con unos cómplices que estaban afuera. Los abogados que les prestan los carros, los abogados que lo llevan a la oficina. ¿Usted no le preguntó a Matos con qué argumento estás hoy aquí? ¿Con qué argumento estás de turismo hoy aquí? Claro, y se lo estoy respondiendo, que tenía que recoger unos exámenes médicos. La respuesta que yo le di... ¿Esos salen a recoger exámenes médicos, doctor Cancino? Néstor, si me deja hablar con mucho gusto, porque yo interrumpiéndolo y usted a mí...
No, pero es que yo le pido el favor que no ofenda la inteligencia de todo el país, doctor. No. Yo le pido el favor también un poco de entendimiento Lo que mío. acabamos de ver es un acto de corrupción con unos cómplices afuera de la cárcel. Pues el acto de corrupción habrá que investigarlo. Habrá que mirar si el permiso existía, si salió autorizado o no, por qué paró. Le estoy diciendo la explicación que él me da. Pero le pregunto, ¿usted cuando se ve con Matos no le preguntó si tenía permiso para salir del IMPEC? Néstor, le acabo de dar la respuesta. Él me da una explicación, a la explicación yo le contesto y le hago mis observaciones y mis manifestaciones, incluso consecuencias del tema. Él me dice, sí, yo tengo autorización del IMPEC para salir del médico y aquí estoy recogiendo unos exámenes. Ahora resulta que los presos salen a recoger exámenes como un ciudadano del común y si no tuvieran cuentas pendientes con la justicia. Respeto que dicen tener por el derecho llama a cuestionar el encubrimiento que se hizo evidente al no denunciar las irregularidades de su defendido y por el contrario estar con encuentros ilegales con su cliente en oficinas privadas y con la mayor familiaridad compartir con el reo la ingesta de alimentos y la locomoción en vehículos privados fuera de la cárcel. Aparte de escandaloso, lo visto en los videos del canal Caracol exalta la urgente necesidad de que las instancias pertinentes investiguen la actuación de los abogados implicados en esta situación y se les aplique todo el peso de la ley con las pruebas que se aportan en esa investigación periodística. Es importante que se indague, señale y condene a todos los responsables del detrimento de la justicia en la nación, pero también es de suma responsabilidad aplicar una reforma al poder jurídico para que la ley no sea estricta e inflexible con el pobre que no tiene con qué pagar sobornos. El estado de salud de Matos es bien cuestionable y hay quienes ya hablan de un milagro. Hay que recordar la demora en la extradición, como se extrae de este audio de Blue Radio con el abogado Iván Cancino. Yo no voy a aceptar que diga eso porque es que nadie está alegando un tema de salud grave. A él lo operan, va a los operatorios. Doctor Cancino, pero él no se desmayó en la audiencia. ¿No recuerda usted que se desmayó y que hicieron un show? Show no es, y yo no le voy a permitir que usted me diga show si no tiene cómo probarlo. Vaya a medicina legal, mire o pregúntele a la policía que estaba con él cuál era el estado de ánimo, cuántas horas llevaba sin dormir y sin comer. Entonces eso es otra cosa totalmente diferente. No, Néstor, mire, me toca meterme en un tema en el que no es, porque eso no lo puedo aceptar. El dictamen de medicina legal de España estableció que él estaba enfermo y que tenía que viajar a Colombia con un médico. Por eso la extradición se demora y un médico lo acompaña durante todo el trayecto. Sí. Entonces no es que se hiciera el enfermo. No se estaba haciendo el enfermo. Ahora resulta que lo malinterpretó todo el país, menos el abogado. Toma carrera en Colombia que los millonarios corruptos gozan de plena libertad para salir y entrar cuando quieran de su celda en la cárcel, pues las autoridades están arrodilladas al poder corrupto. Lo de Carlos Matos, Diego Cadena, Aida Merlano, Andrés Felipe Arias, Emilio Tapia, Mancuso, Santrich en su momento, entre otros presos, son la confirmación de que en Colombia la justicia no existe. Si usted todavía lo duda, es necesario invitarlo a revisar la historia del país y que vea cómo los guerrilleros que tanto mal causaron a la nación están sentados en sus curules en el legislativo sin pagar una pena, dando cátedra de moral. Hace rato deambulan orondos por las calles de todas las ciudades colombianas, sujetos que con la ley del billete y la laxitud de la justicia reinciden sin problema en el delito. Se le pide una explicación ética de cara al país y se siente agredido y sale con múltiples evasivas, como se escuchó en Blue Radio con el abogado Iván Cancino. Y no las estoy dando porque tengo que darle muchas explicaciones y muchas preguntas a Carlos Matos de lo Pero ¿por qué no lo hizo en el trámite legal? O sea, ¿por qué cuando el señor está aprovechando una cita médica para ir a su oficina de toda la vida, usted va y se sienta con él? ¿No le parece que al menos usted está estando con una actuación ilegal
ilegal? No, Ricardo, no, porque lo que ocurrió adentro de la oficina no fue solo una charla de su caso, es lo que de pronto yo no me he hecho entender. Ahí también le hice valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias. ¿Cuántas veces se vio usted con Matos fuera de la cárcel en estos últimos días, que es lo que reporta el informe de Caracol? No, varias, vuelvo y le repito. ¿Todas las veces que se vio con Matos fue casualidad? ¿Él salió a unos exámenes médicos? No, jamás. Y jamás lo he dicho. Las demás veces que me vi fue absolutamente concertado porque él me llama. Mire, voy a hacer una explicación de por qué iba a verlo yo, por ejemplo, en la clínica y al médico. Porque en La Picota las visitas no son tan fáciles como antes de la pandemia. Entonces Carlos decía, oiga, tengo que ir a hacer un control posoperatorio con el urólogo y no me acuerdo con quién otro en la Fundación Santa Fe, en el consultorio tal del edificio tal. Allá llegaba yo, esas eran concertadas, por supuesto, si no, ¿cómo iba a ser yo para decir que él estaba en el médico? Sí, pero entonces en su criterio, si él no pidió permiso para ir a una oficina, incurrió en alguna conducta punible. No sé cuál es porque usted es el penalista. No, punible no, ahí no hay ningún delito, hay que mirar las investigaciones internas disciplinarias. No hay delito, solo se interpreta la ley de manera estratégica y ahora resulta que el país le saldrá de ver. Nido de corrupción que es imposible de negar en el INPEC llama a atender de forma inmediata el atropello que muchos están propinando al sistema judicial colombiano. Un malhechor, prófugo, que llegó a la nación extraditado paseando libremente por la ciudad cuando debería estar cumpliendo su pena en La Picota, deja mucho que decir de la justicia de este país. Pero peor muestra de desvergüenza es saber que el INPEC encubrió la salida a pasear por Panamá de Diego Cadena, a quien desde diciembre se le revocó su libertad y se le ordenó volver a prisión domiciliaria. Problema grave es que en Colombia muchos reciben beneficios y tratos especiales por los círculos en que se mueven y las personas a las que representan. Abogados que se creen con licencia para burlarse de la ley y todos los ciudadanos. Cinismo de Carlos Matos está llevado al extremo en un país en donde la delincuencia germina con facilidad, como lo dijo en su editorial en 6 AM Hoy por Hoy, Gustavo Gómez. Este es un país donde la delincuencia germina con mucha facilidad. Se da generosa la corrupción que brota en todos los escenarios y hasta nos hemos ido acostumbrando como borregos atolondrados, distraídos con el pasto, de esos que poco levantan la cabeza para ver lo que pasa. Y esa especie de convivencia con el delito es fatal y no podemos comulgar con los delincuentes, mucho menos con aquellos que hacen del cinismo su estilo de vida. Uno en especial será hoy objeto de comentarios en todas partes y en beneficio de la verdad. Estoy hablando de Carlos Matos, un millonario turbio, oscuro, manipulador, indecente, que ha dado muestras de transitar muy lejos del camino de la ética. ¿Usted es de los que cree que Carlos Matos está cumpliendo su condena con respeto a las determinaciones de la justicia? Si es así, usted se equivoca. El señor Matos, forrado en dinero, en situaciones médicas que parecieran distraer la atención de todo el mundo y separarnos de la verdad, se pasea orondo, muy sano, por toda Bogotá. Y hoy lo va a saber el país, porque hoy un grupo de colegas que admiro y respeto del canal Caracol van a demostrarnos con pruebas en mano que Matos es un enfermo ficticio, que Matos se mueve libre y protegido por las calles, que Matos y su esquema de seguridad goza de libertad única, al punto de incluso meterse por los carriles de Transmilenio cuando le da la gana. Sabremos que Matos goza de privilegios únicos en la cárcel La Modelo, cuyo director tendrá que dar muchas explicaciones hoy, probablemente después de apartarse de su cargo. Y sabremos en qué situaciones bastante particulares y ajenas a la ética, Matos se reúne con uno de sus abogados, abogado que debería saber que esos encuentros tienen que darse en la cárcel y no en sitios en los que el señor Matos no debería tener el libre y permanente acceso del que goza abusivamente. Los abogados que representan a los delincuentes están cumpliendo una tarea, eso es muy válido, pero no tienen por qué comulgar y compartir sus irregulares conductas. De manera pues que Matos tiene una celda discreta y privada de comodidades, como nos dijeron
hace unos días. Sí, tal vez. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces a la semana el señor está en esa cárcel? Y tendremos hoy la contestación. Porque este señor es experto en burlar a la autoridad. Sabremos que nos han mentido, que nos han engañado, que no se sometió Matos a la justicia, sino que, parodiando cierto episodio trágico de nuestra historia, parece ser la justicia la que se ha sometido al señor Matos, a quien creíamos en la cárcel. Cárcel que después de la depuración que debe darse hoy y de las medidas del caso que hoy deben tomarse, comenzará seguramente a pagar efectivamente. Porque Matos no está en la cárcel. Matos está burlándose de todos nosotros. Hoy, por fortuna, Matos, gracias a nuestros compañeros del canal Caracol, será noticia. Y desde mañana, ojalá, sienta el peso de esa justicia que hasta este momento se ha puesto de ruana. La justicia se la puso de ruana y falta ver si lo denunciado por el canal Caracol no se queda en el escándalo del momento. No se puede permitir que Colombia se constituya en un santuario para delinquir. Convergencia de la justicia y la institucionalidad con las cuotas políticas y abogados carentes de ética establece una telaraña de corrupción que debe ser erradicada de la administración pública. Mafias que desangran el erario, pervierten a los funcionarios públicos y engañan a los ciudadanos, imponen el imaginario colectivo un precepto que toma carrera en las nuevas generaciones. Puede más el dinero que el respeto a la moral y las buenas costumbres. ¿Cuáles son las propuestas de los precandidatos presidenciales frente a lo que hay que hacer con el IMPEC y lo que ahora pasó? Esto fue lo que todos dijeron en Noticias Caracol. Y lo que tenemos que hacer es liquidar el IMPEC. El IMPEC es una institución inviable. Hay que reformarla de cabo a rabo, evitar que los poderosos, los privilegiados, hagan lo que se les da la gana con el IMPEC, hagan lo que se les da la gana con el sistema de justicia y el sistema penitenciario y carcelario, paseándose orondos por todo el país después de los delitos que han cometido. Eso hay que liquidarlo. Es una parranda de sinvergüenzas. Es una guarida de atracadores, ladrones, meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada. Yo le aconsejaría de buena fe como colombiano al señor presidente de la República que arranque la liquidación de eso como corresponde. Si la prensa no hubiera denunciado, Carlos Matos seguiría viviendo en una cárcel de 5 estrellas. Los colombianos no queremos tratamientos preferenciales en la justicia. Queremos una justicia igual para todos. Pero la verdad es que la corrupción es sistémica. Si queremos acabarla, nos toca empezar desde arriba, limpiando de arriba hasta abajo. Pero para que exista una buena transformación sobre ese tema, sería serio plantear eliminar el IMPEC y crear una nueva entidad con más base tecnológica, que elimine la corrupción y que definitivamente las cárceles no sean universidades del delito. Pero es necesaria y urgente una reforma radical al sistema carcelario en Colombia y al IMPEC en particular. No puede ser que los centros penitenciarios se conviertan en universidades para especialistas en la delincuencia. Necesitamos es la resocialización como un sentido fundamental de la sociedad colombiana. Reforma total. Además, esto es una vergüenza. El mensaje para la ciudadanía es corrupción. Lo que vemos aquí es corrupción. Y este gobierno entonces ahora sale muy enérgico a condenar y a echar la gente. Le pasó a este gobierno. ¿Por qué? La clave de todo esto es que no pase. La clave es que esto no pase, pero las propuestas que se escuchan son accesorias y de la calentura del momento. Lo que denunció Noticias Caracol no solo acredita la grotesca actuación del IMPEC, los presos y sus abogados, sino que exhibe el deplorable papel de los organismos de control frente a la rampante corrupción. Lo que algunos cínicos llaman asalto a la buena fe es la materialización de un todo vale. No importa cuánto se haya recibido de condena, pues si tiene dinero, puede controlar todo lo que quiera. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Campaña que ahora hacen los políticos contra la corrupción debe afrontar un aforismo que en la democracia colombiana se reviste de orangután en saco leva.
medidas cosméticas que se proponen de cambiar el IMPEC por otra institución, probablemente, igual o peor, nada tiene que ver con un cambio de política carcelaria efectiva y que atienda las necesidades de una nación sumida en las injusticias. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos De mal en peor. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. ¿Cuántos presos en las cárceles de Colombia deben esperar meses y años para que les concedan una cita médica fuera del penal? Beneficio que parece estar solo reservado para los Matos o las Merlanos, ratifica que la ley solo existe para los pobres. Los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque siempre hay un dinero que compra conciencias y funcionarios carentes de ética. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.